numerosos pedidos de juicio político con los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación. Esta Corte se tiene que ir porque, con su reciente fallo de ampliación del Consejo de la Magistratura, viola el principio republicano de división de poderes. Se sitúa por encima del Ejecutivo y Legislativo con el único fin de presidir también un órgano constitucional de control. Manejar el presupuesto de la Corte y del Consejo y garantizar la impunidad de funcionarios del Poder Judicial denunciados y a la vez facilitar el nombramiento de funcionarios afines a su proyecto. Decimos que se tienen que ir porque en esta Corte no hay justicia ni hay democracia plena, porque condiciona severamente el sistema político y es obstáculo infranqueable para la democratización del Poder Judicial que reclaman las mayorías. Decimos que se tiene que ir porque es una Corte sin legitimidad, conformada con 2 miembros que consintieron ser designados por decreto del Poder Ejecutivo, violando la Constitución Nacional. Decimos que se tienen que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales y lo hace en plena articulación con intereses del neoliberalismo global y a lo que solo les interesa violar nuestra soberanía. Esta Corte se tiene que ir porque ha demostrado estar inscripta en una operación continental de utilización del Poder Judicial para los fines de la dominación colonial que ni se ha preocupado en ocultar. Esta Corte que ha recibido con todos los honores al juez Moro de Brasil, que sin prueba alguna y solo por convicción encerró al expresidente Lula, ha mostrado su compromiso con los planes continentales, los deseos de las embajadas y las potencias extranjeras, subordinación que afecta gravemente la soberanía nacional. Esta Corte se tiene que ir porque solo le ha interesado resguardar sus propios privilegios como corporación judicial, mientras se demolían derechos y se hipotecaba la nación mediante la imposición de una deuda externa impagable con el Fondo Monetario Internacional. Esta Corte se tiene que ir porque es capaz de controlar fallos anteriores con resoluciones contrarias a los derechos y garantías de la Constitución y tratados internacionales que le reconocen a los y las trabajadoras y trabajadores. Esta Corte se tiene que ir porque no se hace cargo por el daño que ocasiona con sus decisiones, cuando no escucha, cuando no otorga, cuando no prioriza el derecho a la vida, la integridad sexual y la protección contra toda forma de violencia hacia las mujeres, las disidencias, las infancias y todos los sectores vulnerables del sistema. Decimos que se tiene que ir porque ya pudimos comprobar la aberrante sentencia del 2-1 con el debut de esta Corte en el 2017, favoreciendo a genocidas condenados con juicios justos con todas las garantías que el pueblo movilizado en todas las plazas de la Argentina logró revertir. Decimos que se tiene que ir porque esta Corte les ha asegurado impunidad a los responsables del terrorismo de Estado que asoló nuestro país. La mora inadmisible en resolver las causas de lesa humanidad que por decenas duerme en el sueño de los justos en los despachos de la Corte les ha garantizado impunidad biológica a los genocidas, responsables de graves violaciones a los derechos humanos que llegan a esta instancia. Simplemente sentándose sobre los expedientes y demorándolos por años indefinida e injustificadamente hasta que se mueren o son declarados inhábiles mentales. Y es así como sus víctimas y familiares no logran alcanzar la justicia por la que tanto han bregado por más de 45 años. Niegan con su obrar una tarea inexcusable y fundamental en estos procesos, como es el de garantizar 3 pilares básicos, que son el derecho a la verdad, a la justicia y a obtener una reparación efectiva, consagrando con su omisión la impunidad de los victimarios. El caso Blaquín es el más emblemático. La causa penal estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y luego otro tanto en la Corte. Esta Corte se tiene que ir porque con ella es imposible modificar este sistema de justicia patriarcal, sexista y clasista, expresado en sentencias contrarias a la no discriminación, a la igualdad y al pleno respeto a la dignidad humana, permitiendo fomentando construcciones autoritarias y machistas. Esta Corte se tiene que ir porque ni siquiera cumple con el deber de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura cívico-militar.
Esta Corte se tiene que ir porque impide la negociación paritaria colectiva en el Poder Judicial, desconociendo las recomendaciones de la OIT, que desde hace años viene exigiéndoselo al Estado argentino. Esta Corte se tiene que ir porque persigue y hostiga a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales, armándoles causas, planificando los juicios laborales para que demoren años en años emulando a las pretensiones patronales de los sectores neoliberales. Esta Corte se tiene que ir porque conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir y encarcelar trabajadores y trabajadoras. Pero el sesgo antiobrero de esta Corte se refleja no solo en sus sentencias, que recortan derechos laborales con reconocimiento constitucional. El mismo comportamiento de sus integrantes denota innumerables constancias de ese desprecio al trabajador y a la trabajadora, a la simple ciudadanía. Con el eufemismo de la seguridad jurídica para estimular las inversiones, han propiciado avasallar derechos laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Esta Corte siguió los pasos de la Corte, de toda la Corte menemista, que convalidó la destrucción de la protección laboral en aquellos entornos privatizados por el Estado Nacional. Todos los esfuerzos de estas Cortes fueron para garantizar la mano de obra barata para capitales golondrinas que vinieron a especular y depredar nuestra economía. Esta Corte es responsable, por acción o por omisión, de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos, armando causas a dirigentes gremiales, persecución a jueces del fuero laboral, designación de abogados defensores de derechos humanos, con lo que convalidó y aseguró el avasallamiento de derechos. Al igual que en la dictadura más sangrienta de nuestro país, el enemigo interno fueron los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo, al amparo de este sistema judicial existió la Gestapo antisindical. Estas mesas judiciales, que funcionaron a nivel nacional y provincial, tuvieron por objetivo el macabro de encarcelar a dirigentes sindicales sin un debido proceso y con un sistema judicial cómplice. De igual modo, la estigmatización de la justicia del trabajo, presentada como contraria al progreso nacional, la demonización de los sindicatos, de los dirigentes gremiales como delincuentes, el señalamiento de abogados laboralistas como una organización mafiosa, gozaron del silencio cómplice de este tribunal, sellando con sus sentencias regresivas y antisindicales. Esta Corte se tiene que ir porque perpetúa un sistema de administración de justicia inaccesible, lento, en todos sus fueros, como lo somete a esas deplorables condiciones todos los sectores de la sociedad argentina. Esta Corte se tiene que ir porque legitimó un sistema de justicia perverso, como nunca antes se vio en la democracia, sumándose a la ruptura del pacto democrático que perpetró el gobierno de Macri con su plan sistemático de espionaje ilegal y persecución a quien osara oponerse a sus designios. Esta Corte se tiene que ir porque legitimó el abuso de prisiones preventivas con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo la prisión en la actualidad. Esta Corte se tiene que ir porque legitimó pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna, espionaje a detenidos y abogados defensores, aprietes a la justicia para convertirlos en falsos arrepentidos. Del mismo modo, abusaron escandalosamente de la práctica del artículo 280 para cerrar las causas sin investigar, sin fundamentar. Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la elección arbitraria de tribunales a través de sorteos amañados y maniobras ilegales. Esta Corte se tiene que ir porque legitimó que diversos organismos del Estado y fiscales y defensores oficiales coordinaran persecuciones a opositores. Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la filtración de información reservada a los medios hegemónicos para generar el clima favorable a la persecución política. Se tiene que ir la Corte que integran Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, porque desde hace más de 2 años tiene cajoneada la causa que podría resolver en favor de la libertad de Milagro Sala, que lleva más de 6 años detenida, y de sus compañeros y compañeras de Tupac Amaru, presos y presas ilegal y arbitrariamente por imposición de los poderes fácticos.
Mientras esa misma Corte en horas dispuso escandalosamente, sin sonrojarse y en un trámite exprés, en beneficio de 3 jueces que subrogan ilegalmente en cargos claves en la justicia federal. Decimos que se tiene que ir porque es una Corte cuestionada por las mismas Naciones Unidas, que alertada por organismos de derechos humanos argentinos, pidió informes recientemente al Gobierno Nacional sobre temas que dejan en evidencia la profundidad y gravedad de la crisis que atraviesa el sistema de la justicia. El relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, doctor García Sayán, inquirió en noviembre del 2019 sobre la utilización del Consejo de la Magistratura para perseguir, echar jueces y designar allegados, la designación por decreto de los jueces de la Corte, las campañas mediáticas y amenazas contra la Procuradora General de la Nación para lograr su renuncia, la discrecional e irregular designación de un juez con competencia electoral allegado al presidente en plenas elecciones de 2017. El ataque sistemático a jueces y abogados del fuero laboral. La manipulación y ataque a funcionarios de la causa Correo Argentino perteneciente a la familia Macri. Los ataques al juez que investigaba una red de espionaje integrada por funcionarios y jueces, fiscales y periodistas allegados al poder. La designación irregular de jueces allegados al presidente anterior en los lugares más altos de la justicia penal federal. Sabemos que los atropellos excedieron largamente esos reclamos que surgen del relator de Naciones Unidas. Decenas de jueces y funcionarios probos y valientes enfrentaron a este sistema de justicia y fueron duramente perseguidos y castigados, pero hay muchísimos más en el anonimato con digno comportamiento. Por ello, no podemos admitir que la parte de la justicia corrupta sea la que perdura. Por ello, exigimos su renuncia, porque con esta Corte nunca se va a poder democratizar el Poder Judicial. Y mientras no lo logremos, tendremos que salir como ahora a la calle. Decimos que esta Corte debe irse. ¿Cuál es la Corte que debe venir? ¿Cuál es la Corte que queremos? Queremos una Corte amplia, queremos una Corte democrática, con integrantes que provengan de su pueblo, no de élites, con integrantes que hayan participado activamente en tareas sociales, que respeten la paridad de género, que incluya a pueblos originarios y diversidades, que las perspectivas de género sea una política efectiva y no cartón pintado. Queremos una Corte con una mirada federal, alejada de la denominación colonial y defensora a ultranza de la soberanía nacional. Queremos una Corte que cumpla con los tratados internacionales. Queremos una Corte que haga honor a la reconocida lucha por el respeto a los derechos humanos que caracterizan nuestro país con su historia de juicio y castigo a los genocidas sostenida por todos los organismos de derechos humanos que hoy están acá representados. Una Corte que simplifica el sistema normativo y las prácticas judiciales cotidianas, reduciendo brechas entre el derecho escrito y la realidad, acercándolo a los ciudadanos, promoviendo la igualdad, permeabilizándolo. Queremos una Corte con cuentas transparentes, publicadas en lugares públicos, oficiales. Queremos una Corte que pague impuestos a las ganancias. Queremos una Corte sin ningún privilegio. Queremos una Corte capaz de refundar el Poder Judicial, de sacarlo de los sótanos y democratizarlo, transparentarlo, incorporarlo a las perspectivas de derechos humanos, de género y de no discriminación. Queremos una Corte subordinada al control soberano del pueblo. Deseamos que esta jornada del 1F no se agote hoy. Llamamos a este extraordinario colectivo a declararse en estado de alerta y movilización permanente para sostener en la calle el reclamo por el que hoy nos hemos autoconvocado acá, por un Poder Judicial democrático, plural, accesible, con paridad de género, diverso. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Los organismos de derechos humanos, reunidos en mesa de organismos, adherimos a las voces que a lo largo y ancho del país se levantan en reclamo de una profunda transformación del sistema judicial y en particular de la completa renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esas voces coincidimos, señalando que la Corte Suprema es responsable de demoras de largos años en la resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad, hecho que consagró la impunidad para gran cantidad de genocidas y responsables civiles de los atroces crímenes cometidos en el terrorismo de Estado, todavía sin condena. No olvidamos
No olvidemos que esa misma Corte que intentó aplicar el 2x1 para los genocidas, que hubiera implicado la liberación de numerosos criminales condenados, criterio que fue revertido por la mayoría